Le pusimos el nombre a cada lugar por la presencia abundante de algún elemento en la naturaleza. Por ejemplo, en los lugares donde había muchos yaguareté, el lugar pasó a llamarse Yaguaretecuá. Cuando se trata de animales, la terminación que se usa es cuá. Cuá significa lugar donde abunda, no solamente significa hoyo o agujero. No, cuá, Yaguaretecuá, se dice guazucuá. El guazú es el venado, ¿verdad? Se dice Boicuá, el lugar donde están las víboras. O se dice Bopicuá, que también es el nombre de un lugar en Paraguay. El Bopí es el murciélago. Claro, claro. Entonces, nosotros acá cerca tenemos, ya referido a las personas, o referido a personas, Cambacuá. Claro. Cambacuá es el lugar donde están las personas negras, ¿verdad? Y Tatacuá, donde abundan Claro, las sería el tatas. lugar del fuego, pero en ese caso, vuelvo a repetir, allí ya hacemos referencia a una cuestión concreta, no a un lugar. Si es nombres de lugares, siempre es algún animal, algún vegetal, algún mineral abundante. Cuando se trata de plantas, ya no se usa cuá, se usa ti o se usan di. Por ejemplo, hay un lugar donde se... Justamente, yo tengo ahora una camisa y el lugar donde se hace es Yataití, Guairá. Y es Yataí, es la palabra mal pronunciada que yo en Yataí o Yataí, y ti significa conjunto. El lugar donde abundan las plantas es Yataí, ¿verdad? O por ejemplo en Bocayatí, el nombre de varias ciudades, en Bocayá, el Coco y Tí, conjunto, lugar donde abundan. El indígena siempre hizo esta caracterización, miró y aquello más abundante Describió. es lo que le sirvió para nombrar al lugar. Por ejemplo, con palabras que Loganipe tiene esa característica de palabras orales y nasales. Nosotros tenemos una ciudad que está en el departamento de Paraguarí, que hoy se llama Quindé. Y el problema que siempre tuvo el extranjero y el español, sobre todo acá, cuando en el tiempo de la colonia, fue pronunciar la U. Windy. Y exacto, el nombre del lugar es Quindé. Quindé es el locote nuestro, el locotito. Ese, No, el picante. Picante, ahí está. Y como Quindé es nasal, en vez de decir Quindé, se dice Quindé. ¿Verdad? Y otro lugar también conocido, hoy se llama Juan León Mallorquín, antes era Caane. Caane es la planta que la gente usa para hacer oír. Muy conocida, Caane. El caso de Caane, dice la gente, dale Caane. Camure. Bueno, bueno, lo que sí que el lugar donde abundan las plantas de Caane es Caane. Y un último dato. Los ríos llevan nombres de peces, los peces que más abundan en esos cursos de agua. Por ejemplo, habrán escuchado más de una vez Yatitá. Yatitá es el caracol y es el río, donde abundan los yatitás. No es que solamente están los yatitás, pero abundan. Otro lugar que tiene un nombre parecido es Pirapeí. El Pirapé es el nombre del salmón en guaraní, ¿verdad? Y cerca de allí en Ayolas, nosotros tenemos el río que se llama Yabebirí. Y era Yabebirí es la raya o mantarraya, y río de las mantarrayas. Es un famoso lugar, acaso del río Paraguay, un afluente, Surubí, río de los surubíes, ¿verdad? Y así, si no es nombre de algún tipo de pez o algo, de algún animal que le gustan las zonas húmedas. Por ejemplo, en la zona de Caguasí hay una ciudad que se llama Butú. Butú es una especie de tábano, es como una especie de mosquito tan chiquito que pica dolorosamente. Es el Butú. Butú es el río o el arroyo donde abundan los butú. Y un poco más, pasando Butú, está Ñatiurí. Ñatiurí, agua o río de los ñatiú, de los mosquitos. Entonces, esa es una característica que tiene el guaraní. Nombra a los lugares por la presencia abundante de algunos elementos en la naturaleza.